Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana vengo con un nuevo vídeo y un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro soberano, nuestro eterno y nuestro infinito Dios. Y vamos a leer en el libro de Isaías, una nación pecadora, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 2, dice así: Oíd, oh cielos, escucha tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vamos a analizar estos textos. Yahweh está hablando no al individuo, sino a la nación. Nación pecadora, o sea, nación delincuente, porque la palabra pecador lo que significa es delincuente. En este caso, delincuente contra Yahweh, contra su santa ley, contra su ordenamiento jurídico, contra todo su modelo de justicia, su modelo judicial. Entonces, toda una nación bajo esta condición, la condición de ser pecadora, lo cual distingue de la nación que Yahweh propone. Ya primera de Pedro 2:9, vosotros sois nación santa, pueblo elegido por Yahweh. Entonces, allí los dos modelos, el modelo de Yahweh, la nación santa, y la nación pecadora. Acá en Venezuela hay desconocimiento igual que en Israel, desconocimiento total, una desorientación total. En estos momentos tendríamos que hablar de dos naciones, dos Venezuelas: la Venezuela pecadora, la Venezuela de diversidad de género, la Venezuela de Lampa, malandra, la Venezuela de los Yoruba, de los Babalao, de la montaña de Sorte, del culto a los próceres masones, culto patriótico, el culto a la personalidad, a la persona humana, el enaltecimiento del hombre por encima del hombre, convirtiéndose de esta manera en Dios con D pequeña. La Venezuela de toda la prostitución, de los vicios, del consumo masivo de drogas, la Venezuela de las loterías, de los hipódromos, de los juegos de azar, del lesbianismo, la Venezuela de las modas escandalosas, de la desnudez, la Venezuela del irrespeto a los mayores, a los padres, a las madres, la Venezuela de la corrupción judicial, la Venezuela de la corrupción política, de la corrupción administrativa. Eso es lo que concreta el título Nación Pecadora, la vieja Venezuela. Y esa Venezuela vieja, derecha satánica, izquierda satánica, capitalismo y socialismo, esa Venezuela es el contraste
es el fondo negro donde va surgiendo un punto blanco, que es la Venezuela santa, la Venezuela de Dios, la Venezuela cristiana, la Venezuela ordenada y regida por los mandamientos de Dios, la Venezuela de ayuno, la Venezuela de oración, la Venezuela de santidad, de vida recta, justa delante de Yahweh. Esa es la nueva Venezuela. Ahora, yo diría que esa Venezuela no debería ser, lo lógico es que no debe ser ni siquiera hija de la vieja Venezuela. O sea que hay un error. Tendría que pedir hasta disculpas porque hasta yo mismo he dicho eso, que la vieja Venezuela está preñada y va a parir una nueva Venezuela. No. La vieja Venezuela no puede estar preñada, esa Venezuela está muerta, esa Venezuela tiene que estar ya podrida, sepultada totalmente, extinguida totalmente. La nueva Venezuela no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la vieja Venezuela. Yo tengo que aclarar eso. Ahora, la gran desorientación que existe en el pueblo de Dios es que esa Venezuela podrida, esa Venezuela que está muriendo, que se está extinguiendo, producto de sus propios pecados, de sus propios errores, de sus propias injusticias. Entonces el pueblo de Dios, el que se denomina cristiano, el que se denomina pueblo de Dios, le está pidiendo a Dios que salve esa podrición, que salve esa inmundicia, que salve todo lo que significa oposición a Él. Entonces yo tengo que traer esta palabra de parte de Yahweh. No me pidan más por esa Venezuela. No atenderé esas oraciones. Ayunen, oren, clamen por la nueva Venezuela, por la Venezuela mía, por la Venezuela santa, por la Venezuela de justicia, por la Venezuela de paz. Esas son las únicas oraciones, los únicos ayunos, los únicos clamores que voy a atender, dice Yahweh. Entonces ahora, hermano o hermana, venezolano, venezolana, presta atención a estas palabras y que tu razón, tu lógica te diga si verdaderamente tiene sentido esto. Por cuál Venezuela es que tienes que orar, por cuál Venezuela es que tienes que ayunar, por cuál Venezuela es que tienes que hacer vigilia, por cuál Venezuela es que tienes que clamar. Si es por la vieja Venezuela, la Venezuela de los masones, Illuminati, la Venezuela de Satanás y sus demonios, o por la Venezuela de Dios, de sus hijos, de su Santo Espíritu, de Cristo. Tenemos que estar claros en eso. Ahora, en la medida que van pasando los días, vamos teniendo mayor claridad. Y la gente va despertando conciencia y va diciendo, yo me coloco del lado de Dios, yo me coloco del lado de Yahweh, yo me coloco del lado de su pueblo, de la nueva Venezuela. Y entonces sí, desde lo que ya hemos tomado conciencia, los nuevos venezolanos, las nuevas venezolanas, venezolanos cristianos, venezolanas cristianas, llenas de Dios, llenos de su Santo Espíritu y de su justicia, entonces nos levantamos como un pueblo santo, para mostrarle el camino a los demás pueblos de América. Muchísimas gracias por su atención, por su visita. Visite nuestro sitio web en internet www.teovczla.blogspot.com. Escríbanos a teocráticosvzla@gmail.com. Haga contacto al 0424-255-7182. Nos vemos en la nueva Venezuela.